Vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Ya quitamos el anuncio de, por favor, apague su celular o pongan en silencio para que no nos interrumpa durante la exposición de la palabra de Dios. Y les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor. Hoy ha sido un día maravilloso en el que a través de tus hijos, nuestros chiquillos, nuestros angelitos, como les llamamos, hemos escuchado de sus voces, saliendo de su corazón también una alabanza especial a tu nombre, y rogamos que haya sido agradable para ti, Señor, porque la única razón por la que estamos aquí es para adorarte, para alabar tu nombre, para bendecirte. Y también, Señor, para agradecerte por la oportunidad que nos das como hijos tuyos de estar reunidos en este lugar. Gracias porque tenemos libertad, Padre, para estudiar tu palabra. Y ahora, Padre, suplicamos que derrames tu Santo Espíritu en nuestros corazones, en nuestra mente. Que no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino únicamente aquella que sea de edificación para tu cuerpo, que es la iglesia. Sé tú, Padre, quien habla en nuestros corazones. Te lo suplico con humildad y con gratitud, en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. El título del sermón de esta mañana está tomado del Salmo 138, versículo 8, que dice, es un salmo escrito por David, el rey David. Y como usted sabe, los salmos normalmente tienen música. La mayoría de los salmos, no sé si todos tenían música, pero David era un músico excelente, tocaba el arpa, según sabemos en las escrituras. Aclaro que David nunca tocó las mañanitas. No hay ningún salmo que diga que los pajaritos cantaban y que la luna se había metido. No hay ningún salmo que diga eso. Es que no son las mañanitas de David, ¿no? Pero David compuso muchos salmos y les puso música a los salmos. Y este salmo hermoso, Salmo 138, versículo 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese es el título del sermón. Y sigue diciendo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora, si usted conoce un poco la historia de David, voy a tratar de hacer un breve resumen aquí. El rey David, el joven David, antes de ser ungido como rey, era pastor de ovejas, ¿verdad? En el primer libro de Samuel leemos el tiempo en el que Saúl era rey, y Saúl desobedece a Dios, desobedece las órdenes de Dios, y entonces Jehová le dice al profeta Samuel, David ya no va a ser rey. Y en el capítulo 16 del primer libro de Reyes, Dios le pide a Samuel que vaya con Isaí, el padre de David y de todos sus hermanos, y dice, quiero que vayas con Isaí para que elijas al nuevo rey. Ya tengo un nuevo rey. Y entonces Isaí, llega a Samuel con Isaí, recorre a todos los hijos de él, pero faltaba David. Y le dice Samuel, mándalo llamar, está pastoreando las ovejas, dijo su padre Isaí. Mándalo traer. Y cuando viene David, Samuel, el profeta Samuel, de inmediato supo que David era el ungido de Dios. Y entonces lo unge como rey. No sabemos la edad que tenía David en ese momento. Pero si seguimos leyendo la historia, versículos más adelante, después de que Samuel unge a David, en el mismo capítulo 16 del primer libro de Samuel, dice que Saúl lo atormentaba un espíritu malo. Y sus súbditos le dijeron, oye, pues trae a alguien que toque música cuando venga el Espíritu para que te dé tranquilidad y paz. ¿Y a quién trajeron? A David. Porque David tocaba el arpa, tocaba hermosamente el arpa. Dice la Biblia que cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl y David tocaba el arpa, Saúl se calmaba. Y es interesante pensar en David, que ya sabía que Saúl iba a dejar de ser rey y que seguía a él. Pero mientras tanto él servía a Saúl como cantor y como músico. Poquito más adelante leemos que Saúl se entera que David va a ser su sucesor, el próximo rey.
¿Y qué hace Saúl? Le lanza una lanza, ¿va? Le lanza una lanza, tratando de matar a David. Y entonces David a partir de ahí huye para salvar su vida. No tenemos el tiempo exacto, pero de acuerdo a los datos históricos que podemos ver en las Escrituras, tardó 7 años David, desde el momento en que, un poquito más de 7 años, desde el momento en que fue ungido por Samuel como rey, hasta que por fin ocupó el trono. Y durante esos 7 años, si usted ha leído la historia, los libros de Samuel, el rey David, todavía no era rey, tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl. Lo tenía listo para acabar con la vida de Saúl, sabiendo que él, en el momento en que Saúl muriera, iba a ocupar el trono. Pero David, en las 2 veces que hubo un momento para poder matar a Saúl, dijo: ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido de Dios? Él sabía que Saúl había sido puesto por Dios como rey, y no se atrevió a levantar su mano. No le ganó la codicia de decir: pues aquí lo mato, y ya desde hoy soy rey de todo el pueblo. David no hizo eso, sino que esperó el tiempo perfecto de Dios. Y digo todo esto porque me nace ver que tal vez, no sabemos en qué momento escribió este salmo, pero la fe con que declara esto David: Jehová cumplirá su propósito en mí, me hace pensar que Jesús estaba hablando precisamente del momento en que él sería ungido ya como rey, en el momento en que él estaría ocupando el trono de Israel. Y tenía David la certeza, la fe absoluta, de que llegaría el momento, en el tiempo perfecto de Dios, en que Dios cumpliría su propósito en él. Y la intención de este sermón es que usted y yo entendamos cómo podemos saber, conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué sigo respirando? ¿Para qué? ¿Para qué me tiene Dios en este mundo? Y esa es la intención del sermón, que usted y yo reflexionemos en ello. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una observación, porque me han comentado que a veces durante mis sermones o los sermones del hermano Luis o del hermano Juan, a veces se oyen voces que interrumpen o distraen o no permiten escuchar a la persona que está predicando. Y eso es culpa muchas veces de nosotros, porque hacemos preguntas al aire y ustedes amablemente responden, pero mientras el predicador no nos pida que contestemos algo, entendamos que la pregunta es introspectiva, es decir, quiero reflexionar, quiero que mis hermanos que me escuchan reflexionen en ella, no que me contesten, sino que analicen la pregunta para su propia vida, ¿va? Entonces tratemos de, a menos que obviamente alguno de nosotros diga: ¿qué piensan ustedes de esto? Bueno, entonces hay que contestar. Pero si no, entendamos que las preguntas son reflexivas, para que nosotros las analicemos en nuestro interior. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios es el creador de todo ser humano. Él es el que crea todo ser humano. Y en su infinita sabiduría y omnisciencia, ¿qué quiere decir omnisciencia? Que sabe todas las cosas antes de que sucedan. Dios sabe todo lo que va a pasar en cada instante de la vida de cada ser humano hasta el final del tiempo. Eso es nuestro Dios omnisciente. Y entonces cuando Dios está creando a un ser humano, desde el momento en que lo crea, le da ciertas características, capacidades, habilidades. Dios sabe formarnos en el vientre de nuestra madre con lo que Él sabe que necesitamos. Y lo hace porque Él tiene un propósito para la vida de usted y para mi vida. Ahora, las personas que no son creyentes, que aún no han aceptado y confesado a Cristo como su Salvador, no saben cuáles son los propósitos de Dios. Es imposible que sepan cuál es el propósito de Dios para sus vidas, porque no tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones. Y tampoco saben que Dios los está usando sin que ellos se den cuenta para traer bendición a sus hijos. Y hay muchos pasajes en la Biblia que podríamos utilizar. La persona no creyente no sabe, no puede saber cuál es el propósito de Dios en su vida, pero Dios sí lo va a usar, y Dios va a cumplir sus propósitos en la vida del no creyente también. Pero en la vida del creyente, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, hay otra diferencia. Dice la palabra de Dios que cuando usted y yo confesamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior, ¿correcto? Y con el Espíritu Santo nos da a los creyentes al menos un don o dones. Y entonces nuestro Padre Celestial
une nuestras características, capacidades, habilidades, el conocimiento que hemos adquirido durante nuestra vida laboral, etc., y luego los dones o el don que nos ha dado, para juntar todo ello, utilizar este equipamiento que Dios nos ha dado y así cumplir sus propósitos en la vida del creyente. Esa es la sabiduría y la omnisciencia de Dios. Ahora, ¿cuáles son todas estas características, capacidades y habilidades son mentales o físicas? Pero los dones son espirituales. ¿Y cuáles son esos dones? Vea conmigo en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Vamos a tratar de proyectar todos los pasajes que voy a utilizar en este sermón. Si usted quiere nada más seguirlos en la pantalla, o si quiere buscarlos en su Biblia, hágalo, como usted desee, está bien. Romanos 12, versículos 6 al 8. Y dice el apóstol Pablo, el escritor a la carta de los Romanos: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No se refiere a profetizar el futuro, se refiere a predicar la palabra de Dios. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Aquí tenemos los 7 dones actuales que Dios ha dado a los hombres. Y cada creyente tiene al menos uno de estos dones. ¿Cómo sé que cada uno? ¿Por qué puedo aseverar que cada uno tiene al menos un don? Bueno, hay un pasaje paralelo también escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Es el mismo Pablo que escribió a los romanos, ahora escribe a los creyentes, a los cristianos de la iglesia en Corinto. Y les dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero aquí, aquí en este pasaje vemos a la Trinidad perfectamente definida. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Analícelo conmigo. Dice el versículo 4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿quién es? Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿quién es? Dios Padre, es el mismo. El Dios que hace todas las cosas en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de los creyentes, de los cristianos, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego vemos el versículo 11. Pero todas estas cosas, los dones, el ministerio y la forma de cumplir nuestro ministerio, dice, las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo otra vez a cada uno en particular como Él quiere. Esto quiere decir que ni usted ni yo podemos escoger qué don vamos a tener. No podemos llegar al templo y decir: yo quiero ser pastor, a mí denme el don de enseñanza, o a mí denme el don de misericordia. No, es el Espíritu Santo el que decide qué don darle a cada uno de nosotros. No es nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, siendo Dios, sabe cuál es el propósito por el cual Dios me creó. Y es el trabajo del Espíritu Santo en mí y en cada uno de los creyentes el lograr cumplir el propósito de Dios en mi vida. Pero ¿quién o qué puede impedir que Dios cumpla su propósito en mi vida? Yo mismo. Nadie, ningún ser humano, ni Satanás, ni las circunstancias, nadie es culpable de mi vida. Yo soy lo que soy y estoy donde estoy por mis propias decisiones. De modo que yo soy el que decide retardar o estorbar o incluso impedir que Dios pueda cumplir su propósito en mi vida, cuando no permito que el Espíritu Santo me use. Yo soy el que lo impide, nadie más. Insisto, no podemos culpar a mi esposa, a mi esposo, al pastor, a mis papás, a mis abuelos. No puedo culpar a nadie, sobre todo no puedo culpar a Dios.
estamos donde estamos y somos lo que somos por nuestras propias decisiones. No podemos culpar a nadie de ello. Y quiero dar un breve testimonio al respecto, hermanos, que les pido que me tengan paciencia. Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años de edad y él nos había inculcado la religión católica, éramos fervientes católicos. Incluso yo iba a 3 misas cada domingo, a las 8, a las 10 y a las 12, era de los acólitos, gracias hermano, era de los acólitos ahí, y me levantaba a las 3 misas porque eso es lo que yo sentía que tenía que hacer. Pero al paso del tiempo me di cuenta que lo hacía no porque entendiera lo que estaba haciendo, sino por agradar a mi papá, no a Dios, a mi papá terrenal. Entonces cuando él fallece, 6, 8 meses antes de que él falleciera, estaba en una cama hospital en nuestra casa. Los médicos lo desahuciaron y mamita nos dijo a mis 3 hermanos y a mí: su papá va a fallecer, y cuando su papá fallezca yo voy a tratar de rehacer mi vida. Así es que a los 14 años, cuando muere el papá, literalmente me quedé sin uno y sin otro, sin nadie que me aconsejara lo bueno, lo correcto. Y papá tenía, no me olvido porque me traumé después de eso, tenía una cantina enorme en su casa con no sé cuántas botellas de coñac. Así es que la curiosidad me llamó y tuve mi primera embriaguez antes de los 16 años. Y a partir de esa edad empezó la debacle de mi vida. Empecé a ir cada vez más abajo. Empecé a fumar cigarros, empecé a fumar droga, marihuana. Empecé a reunirme con personas de muy mal aspecto, de muy mala calada. Empecé a vivir una vida totalmente dilapidada. Mi primera experiencia fue con una mujer casada y yo pensé, dije, bueno, pues esto es lo natural. No tenía nadie que me dijera eso está mal. Y insisto, empecé a ir a lugares donde no debía de ir. En México les llaman burlesques, mujeres que bailan sensualmente y se van quitando la ropa, y a veces terminaba yo en casa de esas mujeres. Estoy hablando desde los 16 hasta más o menos los 20, 21 años, y a veces en la madrugada, porque ya no había transporte público, 2, 3 de la madrugada, la mujer me corría de su departamento y me iba yo caminando a mi casa, kilómetros desde donde estuviera, arriesgando la vida, en la madrugada, todo oscuro. Y recuerdo una vez que llegué a la casa, más o menos como 6:30 de la mañana, y abrí yo la puerta de la casa y estaba la escalera para subir a mi habitación, y empecé a subir los escalones, y en eso oigo la voz de mamita, me dice, güero, me decía, güero, estaba güero antes, ya no, ahorita soy canoso. Me dice, güero, no me digas que vas llegando. Y yo estaba ya a la mitad de la escalera, ¿qué hice? Y la media vuelta, no mamita, ya me levanté para irme a trabajar. Mamita no sabía ni qué me vestía ni cómo vestía, y amablemente y amorosamente me dijo, pues vente a desayunar antes de que te vayas. Y me empezó a preparar el desayuno y me dice, oye hijito, esa camisa huele mucho a cigarro, se me hace que no me la has dado para lavarla. Si supieras dónde estaba mamita. Y aproveché ese pretexto para irme a bañar, a cambiar y etc. Pero esa era mi vida, un joven totalmente perdido, y hice muchas otras cosas peores que no puedo decir desde el púlpito. No es correcto ni prudente decirlas desde el púlpito. Pero la razón por la que les doy este testimonio, hermanos, son 2 razones por las que les doy este testimonio. Si usted ha vivido con el pretexto, porque es un pretexto, de decir, yo no acepto a Cristo porque no creo que me pueda perdonar todos mis pecados. He pecado tanto que no quiero creer que Dios me pueda perdonar. Y entonces no soy cristiano. Y si leemos Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no importa cuántos, ni cuáles, ni cuántos años, no, cuántos pecados, ni cuáles pecados ha cometido, ni durante cuántos años ha pecado, no importa. Dios promete y tiene el poder de que si usted viene con un corazón arrepentido a suplicar su perdón, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Así es que no espere, si usted está en esa condición. Lo que necesitamos es arrepentirnos y suplicar su perdón. Y la segunda razón por la que les di este breve testimonio es porque durante esos años, e incluso en mis primeros años del cristianismo, yo no podía saber cuál era el propósito de Dios para mi vida. Ustedes imaginan que yo estando en esos lugares de pecado, o viviendo la vida que vivía, o drogándome, o fumando, o embriagándome, ¿podría yo haber creído que Dios tenía el propósito de que yo algún día fuera pastor? Pues no, claro que no. Pero ahora entiendo que durante todas las veces que expuse mi vida, que pude haber muerto por andar en lugares que andaba, con las personas que andaba, Dios me cuidó y Dios me protegió, porque Él quería cumplir su propósito en mí. ¿Recuerda el Salmo 1, versículo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, pues yo era malaventurado porque estuve en consejo de malos y anduve en camino de pecadores y me senté con todos los que se burlaban y robaban y lastimaban a la gente. Pero tomando las palabras del rey David en el Salmo 40, llegó un día en que Dios me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Así que queda claro, de acuerdo a las experiencias y a lo que dice la palabra de Dios, que puede ser que Dios le revele a usted el propósito que tiene para su vida, o puede ser que no. Pero que llegará un momento en que Dios obrará en su vida para poder cumplir su propósito en usted. Y fue hasta que Dios puso en mi camino a la persona correcta, el momento correcto, para que yo cayera a sus pies. Y ahí cambió toda mi vida. Y ahí Dios empezó a trabajar en mí para poder cumplir ese propósito. Yo soy el que está impidiendo, y nadie más, que Dios cumpla su propósito en mi vida. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? A veces se confunde en el cristianismo, porque la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras, sino por fe en Cristo. ¿Va? Y algunos de nosotros tratamos de vivir nuestra vida como queriendo llegar al cielo por nuestros propios medios, ¿no es cierto? Y decimos, yo me porto bien, no le hago daño a nadie, yo voy al templo, doy limosnas, ayudo cuando puedo, trato de cumplir todos los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy tratando de ser bueno ante los ojos de Dios. Quiero que me siga, por favor, en esta lectura de Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Es nuestro Señor Jesús hablándole a los discípulos. Y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué quiere decir esto? Si alguno realmente quiere ser mi seguidor, si alguno quiere ser cristiano, cristiano significa seguidor de Cristo, eso es lo que significa ser cristiano. Tratar de imitar a Cristo en nuestra vida, eso es lo que significa ser cristiano. Y dice Jesús, si alguno quiere ser cristiano, seguidor de mí, 3 cosas tiene que hacer. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando vemos la sílaba ahí, quiere decir, está sumando actividades que tenemos que hacer. Y cuando dice negarme a mí mismo, ¿qué significa? Dejar de vivir mi vida como yo quiera. Debe poner este contexto.
si usted decide vivir su vida como quiere, hacer su vida como quiere, ir a donde usted quiere, sin considerar cuál es la voluntad de Dios para usted, está impidiendo que Dios obre en su vida. ¿Por qué? Porque usted está haciendo su voluntad, no la de Dios. Y la única forma de hacer la voluntad es entregar nuestra vida a Cristo, negarme a mí mismo, decir, Señor, ya no voy a hacer lo que yo quiera, ya no voy a vivir como yo quiera, ahora quiero vivir como tú quieres que yo viva, y quiero que cumplas tu propósito en mí. Eso es negarse a mí mismo, y eso es tomar su cruz, decidirse a sacrificar lo que sea necesario por vivir como Cristo quiere que vivamos. Y una vez que tomamos conscientemente esa decisión, estamos listos para seguir a Cristo. Y luego vea la advertencia que dice nuestro Señor Jesús. Versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, todo aquel que quiera llegar al cielo por sus propios medios, va a perder su vida. No va a salvarse. ¿Cómo sabemos eso? Porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Y porque no hay un solo ser humano que pueda cumplir todos los mandamientos de Dios todos los días de su vida sin fallar en ninguno. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, es decir, que obedeciere toda la Biblia, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De modo que cada vez que fallamos en un mandamiento, nos hacemos culpables de fallar todos los mandamientos. Estamos en pecado. De modo que es imposible que usted y yo, haciendo nuestra voluntad, podamos llegar al cielo. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Cualquiera que quiere salvar su vida, la va a perder. ¿Cuál es el único camino al Padre? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego, ¿qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. Él es el único camino. No dijo, yo soy un camino para llegar al cielo. No, dijo, yo soy el camino, el único camino para llegar al Padre. De modo que todo el que quiera salvar su vida va a perder, y todo aquel que pierda su vida por causa de creer en Cristo la hallará. Todo aquel que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y siga a Cristo, hallará la vida eterna. Eso es lo que dice este pasaje. Así que, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir los propósitos de Dios en mi vida? Primero, es obvio, aceptar y confesar a Cristo como mi Salvador. Romanos 10, versículos 8 y 9, se lo sabe de memoria. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De modo que lo primero que yo tengo que hacer para que Dios pueda cumplir su propósito en mí es aceptar y confesar a Jesucristo como mi Dios, Rey, Señor y Salvador. Y no solo voy a tener la vida eterna, sino que voy a tener el Espíritu Santo en mí, y ya no solamente voy a depender de mis capacidades, de mis habilidades, de mis conocimientos, sino que Dios me va a dar un don o dones para poder cumplir su propósito en mi vida. Entiéndelo de esta manera. Sin el don espiritual que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, es imposible cumplir el propósito de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que cumple ese propósito a nosotros. Le voy a pedir a Omar que regrese a 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice claramente en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, diferente forma de cumplir mi ministerio, pero Dios, ¿qué dice? Que hace todas las cosas en todos. Él es el que hace las cosas en nosotros. Nosotros no sabemos lo que le agrada a Dios. Dios sí lo sabe. Y a través de su Santo Espíritu, Él hace a través de nosotros lo que Él sabe que es agradable a Dios. Nosotros no tenemos más que las capacidades y habilidades mentales y humanas, pero no tenemos el Espíritu. Si no somos creyentes, no tenemos el Espíritu Santo para que Dios obre en nuestra vida.
y pueda cumplir su propósito en nosotros. En segundo lugar, usted y yo debemos de estudiar la palabra de Dios para poder conocerlo. Es algo lógico para nosotros. ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad de una persona si no la conozco? ¿Cómo puedo saber qué es lo que le agrada a una persona si no la conozco? ¿Cómo puedo saber lo que está bien para una persona y lo que está mal para una persona si no la conozco? En el Salmo 40, que es uno de mis favoritos, versículo 8. Dice David: el hacer tu voluntad, y estas palabras las tomó nuestro Señor Jesús, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, es decir, tu palabra está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad y no la mía, el negarme a mí mismo, me ha agradado para poder hacer tu voluntad. Si usted sigue haciendo su propia voluntad, Dios no puede hacer su voluntad en su vida. Salmo 119, versículo 35. Dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí está lo que yo quiero vivir, ya no yo. Aquí está lo que yo quiero vivir. Y por último, en este tema, Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que el segundo paso, una vez que yo acepto y confieso a Jesucristo como mi Salvador, es dedicarme a conocerlo, para conocer su voluntad. Y su voluntad está escrita aquí. Lo que Él quiere que usted y yo hagamos está escrito aquí, en ningún otro lado. Y es el único medio que tenemos para conocer a Dios. En tercer lugar, busque a Dios, buscamos a Dios constantemente, asistiendo al templo con la actitud correcta, como estudiamos esta mañana, porque es aquí donde podemos escuchar su voz. Si usted se queda en su casa los domingos, ¿es un mandamiento o no es un mandamiento? Es un mandamiento. Éxodo 20, versículos 6 al 8. Santificarás el séptimo día. ¿Qué quiere decir santificar el séptimo día? Separar, dedicar el séptimo día para estar en la casa del Señor. Y nos da 6 días para trabajar, para hacer todo lo que nos gusta, para visitar a nuestros seres queridos, qué sé yo. Dice, pero el séptimo día, dice Dios, dámelo a mí. Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarme, Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Y en cuarto lugar, debemos esforzarnos, si usted ya es creyente, debemos esforzarnos en conocer cuál o cuáles son nuestros dones para que Dios nos pueda usar, para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Tenemos que entender cuál es el ministerio al que nos ha llamado. La parte que escuchamos aquí en 1 Corintios, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: hay diferentes dones, hay diferentes ministerios y hay diferentes operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros como cristianos solo hay 7 dones para repartir. Entonces puede ser que 2 hermanos o 3 hermanos tengan el don para predicar, que lo menciona con el don de profecía, ¿verdad? Pero puede ser, ¿cuál sería el ministerio del predicador? Pues obviamente ser pastor. Pero puede ser un diferente ministerio. ¿Cómo puede ser diferente su ministerio? Pues puede dedicarse a pastorear a jóvenes nada más, o puede convertirse en un misionero, o puede ser un pastor que se dedica, como el apóstol Pablo, a abrir otras iglesias. O si un hermano o una hermana tiene el don de enseñanza, ¿cómo sería diferente su ministerio? Bueno, puede ser que enseñe en la escuela dominical, puede ser que se dedique a enseñar a los niños, las hermanas se dedican a enseñar a las hermanas más jóvenes, o también a los hijos, a los niños. Puede ser que quien tenga el don de enseñanza se dedique a escribir un libro. En fin, a eso se refiere, que tenemos diferentes dones
Y cada don tiene un ministerio diferente, es decir, Dios nos puede usar de forma diferente en el mismo ministerio. Y diferentes operaciones significa que se pueden ejercer esos ministerios en diferente lugar, de diferente forma, en diferente momento de la vida. Pero usted y yo tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones, entender cuál es el ministerio al que Dios me ha llamado y finalmente, una vez que tengo todo este conocimiento, permitir al Espíritu Santo cumplir su propósito en mi vida. Recuerden, yo soy el único que le impide a Dios cumplir su propósito en mi vida. Ahora, concluyo con lo siguiente. Si usted no ha recibido, creído y confesado a Cristo como su Salvador, no puede saber cuál es el propósito de Dios para su vida. Dice Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12, ya se lo sabe de memoria, pero lo voy a tener aquí para que no diga yo algo indebido. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero que quede muy claro, hermanos, porque a veces no entendemos la palabra como necesitamos entenderla. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. Todo ser humano es creado por Dios, pero ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. Dice claramente, léalo conmigo fuerte, mas a todos los que le recibieron, léalo conmigo fuerte, no lo escucho, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tenemos que ser hechos hijos de Dios, porque antes no lo éramos. Así de claro es. Si tengo que ser hecho, es porque antes no era. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que yo pueda ser hecho hijo de Dios? Dice el versículo, a todos los que recibieron a Cristo en su corazón y le confesaron, como vimos en Romanos, como su Dios, Rey, Señor y Salvador. A todos los que le recibieron, a los que creen en Jesús para seguir su palabra. Escúchame, creer en Jesús no es decir, sí, yo creo que Dios existe. Millones de personas, incluso hasta los ateos lo creen, no lo quieren confesar. Pero no se trata de creer en la existencia de Dios como Dios o de Jesús como Dios. Se trata de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Ese es el cristianismo. Cuando yo recibo a Cristo, no lo recibo para simplemente irme a dormir porque ya soy salvo. Lo recibo para obedecerlo y para seguirlo. Eso es el concepto de recibir a Cristo. Lo recibo para que Él sea el Señor de mi vida y para que Él guíe cada uno de mis pasos hasta que Él pueda cumplir su propósito en mi vida. Ahora, si usted ya es cristiano, pero sigue viviendo su vida sin considerar a Dios en sus planes, en sus decisiones y en sus acciones, entonces usted es quien está impidiendo que Él pueda cumplir sus propósitos en su vida. O si usted es cristiano, pero está intentando seguir y servir a Cristo, pero aún no le ha cedido el control del señorío sobre alguna área en su vida, le está impidiendo a Cristo cumplir su propósito en su vida. ¿A qué me refiero con señorío? Dice Lucas 6:44, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Usted le llama Señor a Jesús? Yo sí. Es mi Señor. Y cuando lo reconozco como mi Señor es porque voy a obedecer lo que diga mi Señor. Si no, ¿por qué le digo Señor? ¿Por qué le llamo mi Señor si no es mi Señor? Si no estoy obedeciéndole. Él es mi Señor y yo soy su siervo.
Y si no obedezco a Dios en algún área de mi vida, si no he cedido a Dios el control en algún área de mi vida, le estoy impidiendo que Él cumpla su propósito. Si usted quiere seguir haciendo su voluntad en algún área de su vida, en lugar de la voluntad de Dios, Él no podrá cumplir su propósito. Y finalmente, si usted sabe cuál es su don y su ministerio, pero no los está ejerciendo, también está impidiendo que Dios cumpla su propósito en su vida. Voy a cerrar con este pasaje. Es un pasaje un poquito extenso. Se encuentra en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 3, perdón. Y con esto terminamos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Y quiero que tome en consideración algo. Este pasaje lo escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, después de que aceptó a Cristo como Salvador, Dios le dijo a Ananías: ve y habla con Pablo, porque es instrumento escogido para mí, dice el Señor Jesús, porque lo voy a enviar a predicar el Evangelio a los gentiles, no a los judíos, el pueblo de Dios, sino a los gentiles. Ese fue el ministerio que Dios le encargó al apóstol Pablo. ¿Cuántas iglesias fundó el apóstol Pablo? No sabemos, pero por lo menos en la Biblia está Éfeso, Gálatas, Filipenses, Corinto. ¿Qué más? Bueno, dije Gálatas, Galacia, ¿verdad? Tesalónica. Y no sabemos cuántas iglesias más formó. Y seguramente Dios lo usó para traer a los pies de Cristo a cientos de miles de personas, tal vez. Y lo usó para predicar la palabra en todo Asia. Y luego se quiso ir a Asia, a Europa, hasta España. Y siguiendo ese ministerio, esa es la vida del apóstol Pablo. Escuche lo que dice él en Filipenses, una de las congregaciones que fundó. Pero dice el versículo, a partir del versículo 7, capítulo 3 de Filipenses: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Él era fariseos, era un hombre educado, tenía suficiente riqueza material. Y dice el apóstol Pablo: todo lo que yo tenía antes de venir a Cristo, todo lo que yo tenía antes de venir a Cristo, lo que para mí era ganancia, mis bienes, mis propiedades, mis estudios, mis capacidades, mis habilidades, todo lo que tenía antes, lo he estimado por pérdida. Es decir, lo considero perdido. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. No me interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Esa era la finalidad de su vida. Considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, por amor a Cristo, lo he perdido todo, todas mis propiedades, todos mis bienes, toda mi vida, todos mis planes, todos mis proyectos, y lo tengo por basura, porque quiero ganar a Cristo. Quiero ser de Cristo. Y otra vez dice: ¿a fin de qué? A fin de conocerle. Quiero conocerle para poder hacer su voluntad y el poder de su resurrección y la participación, dice el apóstol Pablo. Yo quiero vivir todo lo que vivió mi Señor Jesús, participar en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Incluso el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir crucificado, es lo que está diciendo aquí. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ese es otro tema que no vamos a tocar esta mañana. Y luego entienda el centro de este pasaje, dice, para unirlo a este sermón, versículo 12. A pesar de haber fundado no sé cuántas iglesias, a pesar de haber llevado tantas personas a los pies de Cristo, a pesar de estar siguiendo, obedeciendo a Dios en todo, dice: no que lo haya alcanzado ya, no le era suficiente lo que había hecho. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir
aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. A ver si logro que Dios pueda cumplir su propósito en mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A ver si dejando todo el mundo y dejando de vivir mi vida y negándome a mí mismo, a ver si logro hacer que Cristo pueda cumplir su propósito en mi vida. Y lo confirma nuevamente, dice, hermanos, versículo 13, otra vez, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, yo no he cumplido mi ministerio todavía. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir eso? Olvidando todo mi pasado, todo lo que tenía yo antes, todo lo que he vivido, todos mis conocimientos, mis capacidades, mis habilidades, mis bienes, mi familia, todo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque cuando usted o yo nos aferramos al pasado, es un lastre que no nos deja ir hacia adelante. Dice el apóstol Pablo, quítate ese lastre, extiéndete hacia adelante y permite que el Espíritu Santo cumpla en ti el propósito por el cual fuiste creado. Y recalco el versículo 9 nuevamente. Ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No voy a ser declarado justo por cumplir la Biblia, por ir al templo, por dar limosna, por hacer buenas obras. Yo no voy a alcanzar a ser considerado justo por Dios por lo bueno que pueda llegar a ser, dice el apóstol Pablo, sino por la fe en Cristo. Y voy a ser declarado justo por Dios cuando Él vea que yo puse mi fe en Cristo. Amado hermano y hermana, si usted entiende este sermón, este mensaje, fuimos creados por Dios desde que Dios nos creó, desde que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, nos formó con un propósito claro. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y no me queda duda alguna de que mientras Dios nos presta vida, es porque Él está intentando cumplir ese propósito. Y no me queda duda que en el momento en que un creyente cumple su propósito, es cuando Dios le llama a su presencia. Véalo de esta manera. ¿Cuándo cumplió nuestro Señor Jesús el propósito para el cual vino al mundo? Cuando murió en la cruz. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Consumado es. O dicho de otra forma, ya cumplió Dios su propósito en mí. Como dijo David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en el momento en que Cristo cumplió su propósito, ascendió a los cielos, a la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que usted tenga prisa por morirse y que ya, Señor, ya quiero cumplir mi propósito para que me lleves contigo. No estoy diciendo eso. Porque ni siquiera Dios, no sabemos cuándo Dios nos va a revelar su propósito, no sabemos si Dios nos va a revelar su propósito. Lo único que sí sabemos es que usted y yo, con toda humildad, debemos de rendir nuestra vida y permitir que su Santo Espíritu cumpla el propósito por el cual fuimos creados. Yo no acostumbro hacer esta clase de invitaciones porque siempre he creído que Dios es el que ve los corazones, es lo que dice la palabra de Dios, y que Él sabe lo que hay en Él. Pero esta mañana me siento motivado a pedirles que si usted entendió el mensaje esta mañana, y si usted sabe que hay algo en su vida
a lo que no le ha rendido el señorío a Cristo. Si usted sabe y reconoce con humildad que hay algo en su vida que le está impidiendo a Dios o que le está estorbando a Dios para que Él pueda cumplir su propósito en usted, le voy a pedir que se ponga en pie en su lugar para que pueda yo orar por usted y pedirle a Dios que le ayude y le fortalezca y le use para cumplir sus propósitos en su vida. O dicho de otra forma, si usted quiere ser usado para cumplir el propósito de eso en su vida, póngase en pie. O si usted quiere seguir viviendo su vida como quiere y seguir haciendo su voluntad y seguir dándose sus gustos, quédese en su lugar. Pero si usted quiere ser usado por Dios y permitirle a Él cumplir sus propósitos, para lo cual hoy usted y yo estamos respirando, vamos a inclinar nuestro rostro y con sus propias palabras, si quieren, repitan mis palabras como quieren, en su corazón, no abiertamente, pero piense y reflexione en lo que vamos a orar, porque este es un compromiso entre usted y yo. Usted no tiene ningún compromiso conmigo, ninguno en absoluto. Su compromiso es con Dios. Así es que piense que está orando a Él y que no hay nadie más que Él enfrente de usted en esta oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de escudriñar tu palabra, de encontrar tus verdades que nos confrontan, Señor, nos hacen ver cuando no hemos sido fieles a ti, Señor, cuando hay algún área de nuestra vida que no hemos rendido a tu señorío, cuando hemos decidido hacer nuestra voluntad en lugar de tu voluntad. Y suplicamos, Padre, te suplico de todo corazón, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Todos queremos, Señor, rendir nuestra vida a tu voluntad. Queremos que tú, Padre, nos uses para cumplir tu propósito, el propósito por el cual aún nos tienes en este mundo, porque es la única forma en que podamos darte la honra y la gloria que tú mereces. Es la única forma en que podemos regresarte un poco de todo lo que nos das. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu ocupe el lugar central en nuestra vida y que sea Él el que dirija de hoy en adelante todas nuestras decisiones, todos nuestros planes, todas nuestras acciones, para que estén conforme a tu voluntad. Lo suplicamos y lo anhelamos, Señor. Lo suplicamos y lo anhelamos en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, el imperio, majestad y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén, amén y amén. Y vamos, por último, si usted es alguien que no ha aceptado o confesado a Jesús como el Dios, Rey, Señor y Salvador de su vida, este es el momento de hacerlo. Si hay alguien aquí que aún no ha aceptado a Cristo, lo ha confesado como su Salvador, levante su mano y permítame orar por usted. Muy bien. Eso me hace entender que todos aquí hemos recibido y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Vamos a estar en pie para entonar un último canto, hermanos.